Bien, continuando con los laboratorios de redes, en este caso vamos a trabajar con una red WAN, una tecnología asociada a WAN, que es Frame Relay. Como demo inicial, vamos a trabajar bajo el esquema topológico lógico hub and spoke, donde esta va a ser la central y los spokes van a ser, o extremos o accesos van a ser estos routers. Como ya vemos en la topología lógica, entonces ya se mapea más o menos los circuitos que vamos a tener. Necesitaremos dos circuitos aquí, uno para cada uno o para cada sitio. Entonces pedimos al proveedor, en este caso proveedor de internet, proveedor del circuito, que nos disponga cuáles son esos circuitos. Entonces, asumiendo ese rol inicial, vamos a ir a configurar el frame relay que tenemos en GNS3, que es parecido al switch frame relay que utilizamos en la nube de Packet Tracer, por ejemplo en ese simulador. Entonces aquí fíjense, tenemos por defecto los puertos asociados en ese equipo y los DLSIs asociados. Entonces casi en patrones de 10 va sumando. Añadimos uno, voy a necesitar uno, el 101. Añadimos otro circuito, entonces lo que venga por el puerto 2 con la DLSI 102 se conmutará al puerto 11 con la DLSI 203. Necesito uno más, ¿sí? Entonces lo que venga por el puerto 3 con la DLSI 103 se va a conmutar a este lado. Pero como vamos a hacer un hub and spoke, entonces en el puerto 1 voy a necesitar además otra DLSI, ¿no? Por ejemplo la DLSI 105. ¿Y con cuál se va a conmutar? Por ejemplo con el puerto 13 con la 205. Entonces eso es importante tener claro, en este caso por el tema de la central, ¿no? Y tenemos dos de abajo. Entonces eso lo vamos a anotar. Vamos a anotar aquí arriba. Para nuestra información y facilidad de configuración. Entonces tengo aquí la 101 como DLSI y la 102 si no estamos equivocados. Veamos en la configuración. Bueno, no hemos aplicado. Perdón, vamos a volver a hacer. Entonces, la 1, la 101, esta se va a conmutar al puerto 10 con la 202. Entonces, por ejemplo, una con el puerto 10 a este lado, 202. Entonces, lo mismo. En la 1 con la DLSI 103, digamos en este caso, se va a conmutar a la 11 202. Entonces tenemos esos puertos, tenemos 101, 103, 202, 203. Entonces trabajamos con eso, aplicamos, se aplican los circuitos, ahora sí, ¿no? Entonces esta sería la 202, que corresponde a su par de su circuito, la 203. Y aquí, si no me equivoco, es la 102. Vamos a verificar eso. Eso hay que tenerlo en mente, ¿no? 101 con la 202, perdón. Puerto 10 y la 103 con la 203. Bien. Una vez que hemos hecho eso, es el cableado, ¿no? El cableado serial. ¿Con qué puerto? Vamos a conectar con el puerto 1 a la serial 0, ¿no? Y este puerto 10 con la serial 0 y el puerto 11 con la serial 0. Entonces este tiene dos DLSIs y entonces ahí está el hub and spoke, ¿no? Y luego pasamos a la configuración convencional de redes. Vamos a pasar primero a configurar la parte de las interfaces. Para eso vamos a encender este router.
entramos a su consola y trabajamos con la interfaz serial, ¿no? Que tiene dos DL6. El esquema de direccionamiento IP que se ha diseñado para este tramo multipunto bajo una sola interfaz en nuestro diseño va a ser este /29. Entonces solo para ser ordenados va a ser la primera IP, la segunda y la tercera IP utilizable de este segmento multipunto. Bien, entonces con esa configuración vamos a aumentar un poco la fuente para que podamos ver más claro los comandos que se van a ejecutar. Bien, si vemos un reporte de las interfaces, vienen por defecto apagadas o administrativamente abajo. Vamos a entrar al equipo, a su modo de configuración global, entramos a la serial 00, que es la que está cableada. Antes de nada, lo que vamos a hacer es siempre encender la interfaz, y este equipo no es el DC, ¿no? Es el DT, entonces no ponemos el clock rate. Si en contrario vamos a cambiar el encapsulamiento necesariamente, como es un equipo ya con varias opciones, porque es el iOS del equipo real. Ahí tenemos, asumimos que todo va a ser Cisco, entonces necesitamos un estándar diferente, y lo que vamos a hacer ahora es ponerle o asociarle, fíjense, varias opciones tenemos. Vamos a trabajar básicamente con el interface. Vamos a cambiar su LMI, por ahora vamos a asumir que está por defecto Cisco en este equipo, ¿sí? Pero sí vamos a ponerle su DL6. Tiene dos DL6. Veamos la topología, tiene la 101 y la 103. Entonces, para cada circuito ponemos la IP. A esta interfaz, en el modo de configuración de la interfaz, que sería la 10.10.10.1/29, que estaría representada por esta dirección, ¿no? Y luego que nos tocaría, aprovechando que estamos haciendo la configuración de interfaces, hacer la configuración de la interfaz Ethernet, donde vamos a conectar nuestro servidor. Sí, en nuestro diseño, esa red hay que definir un diseño. Aquí nuestra red va a ser la 192.168, por ejemplo 107.0/24. Y aquí abajo vamos a tener la 172. Por ejemplo 21, manteniendo la red privada 200.0/24, que está asociada a un sitio, un departamento de Bolivia que se llama Potosí. Y este otro departamento de Bolivia, la capital de Bolivia, constitucional, Sucre. Y esta otra, la sede gubernamental, La Paz. La idea es que La Paz tenga ahí el servidor conectado. Entonces, ¿qué IP vamos a utilizar en este lado? En nuestra red privada, en nuestro circuito. Por ejemplo, la 100.0/24. Entonces, el esquema, el diseño lógico. Continuamos entonces con la configuración de la interfaz. Le vamos a poner una dirección que va a ser la 192.168.107, y la primera IP utilizable de esa red por defecto, de esa subred en todo caso, y tenemos ahí la IP. Podemos verificar entonces cómo está el estado de su interfaz antes de continuar con el tema de la conectividad entre los routers, y vemos un estado de las interfaces de forma resumida. Tenemos ahí las seriales y vemos que la fase Ethernet no se ha levantado, ¿no? Entonces, antes de continuar, verificamos siempre ese estado. Entonces, vamos a ejecutar el comando para encender la interfaz. Si ahora volvemos a ejecutar el reporte del estado resumido de las interfaces, está ya arriba. Es lo básico, ¿no? Y por ende, pues la tabla de enrutamiento de las redes directamente conectadas, pues está presente. Ahora vamos a pasar a configurar los otros extremos. Vamos a hacer una copia de seguridad del archivo de configuración
activo al archivo de configuración inicial en la memoria NVRAM. Vamos ahora a trabajar con el router de Sucre bajo este esquema de direccionamiento y el diseño de capa 2 de la nube FrameRelay. Encendemos el equipo, siempre observando que no exceda, ¿no? Del 50% sería lo ideal el uso del consumo del CPU, por ejemplo. Si no, había que pensar en otro IOS o definir nuevamente el PC para ver si encontramos uno ideal. Perfecto, entonces voy a volver a cambiar nuevamente las sentencias de apariencia de la fuente para que tengamos mayor visibilidad de esta configuración. Vamos con la serial. Entramos a la serial, encendemos la interfaz, cambiamos el encapsulamiento, asociamos la DLSI, la cual va a esperar que conmutemos en nuestro switch FrameRelay, ¿sí? Y otros valores que sean necesarios, por ejemplo la LMI, dependiendo del tipo de equipo que está conectado. En este caso asumimos que todo es Cisco para ganar tiempo y ahí está conectado. Nos falta ahora definir la capa de red, siendo ordenados. Esta va a ser la segunda IP utilizable. Y bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo mismo, ¿no? En el tema de la interfaz LAN, para tener ya comunicación entre redes remotas, encendemos la interfaz y en nuestro diseño vamos a usar la primera IP utilizable de esta red, que sería la primera IP utilizable, por ejemplo, ya tenemos ahí la primera IP utilizable configurada. Lo mismo, ¿no? Vemos el estado de interfaces, vemos la tabla de enrutamiento inicialmente, lo básico que tiene que estar ahí. Entonces, luego se puede habilitar Telnet como en los equipos reales y demás funcionalidades, ¿no? Algo interesante que vamos a hacer aquí para ganar, digamos, densidad en los hosts y mejor consumo del escenario de proceso en total, vamos a usar una interfaz virtual, una loopback, que va a representar a la LAN de esta red de Potosí. ¿Ya? Entonces hagamos eso, encendemos el router, abrimos la consola, hacemos la sesión, vamos nuevamente a modificar la apariencia para que podamos ver los comandos de forma mucho más clara. Perfecto, el switch o el router está booteando, tenemos ahí reporte, vamos a la interfaz serial, encendemos, cambiamos el encapsulamiento, por defecto asume que es Cisco, que es lo más fácil en este escenario porque estamos trabajando con un entorno Cisco, digamos, ¿sí? Ahora vamos a cambiar o asociar su DLSI, que es importante para la conmutación, 203 según la configuración. Bueno, obviamente tenemos varias opciones de un equipo real, inclusive que pueda yo viajar o conmutar a través de PPP, por ejemplo, que es posible, ¿no? Otras opciones. También lo que puedo hacer, como vemos aquí ya en las opciones del equipo real, con el equipo real tenemos varias opciones, ¿no? Además de cambiar el tipo del DLSI y el tipo del LMI como tal, ¿no? Bien, ahora nos ponemos la IP haciendo capa de red, la IP dentro de la nube, siendo ordenados va a ser la tercera IP utilizable. Vamos a la interfaz, pero ahora lo que vamos a hacer es no usar la interfaz Fast Ethernet, sino lo que vamos a hacer es crear una interfaz loopback para facilitar justamente la carga del escenario. Es una interfaz virtual, no necesita ser levantada y automáticamente, como podemos ver en el reporte, ya ha sido encendida. Es decir, no necesitamos ejecutar el comando no shutdown, eso ya no es, eso es innecesario, por decirlo. Vamos a poner la IP,
En este caso la primera IP utilizable, que va a ser la gateway de esta red. Bueno, con la máscara correspondiente. Y con eso pues logramos tener, hay una red, y en la tabla de enrutamiento pues va a reconocer como toda la red de esa interfaz loopback, ¿no? Por supuesto. Hacemos pruebas de conectividad básica para ver si el circuito está funcionando. Por ejemplo, vamos a hacer un ping de este caso Potosí a La Paz. Vemos que tenemos establecido el circuito. Podemos hacer un ping a Sucre. No tenemos un circuito, es un hub and spoke, es la conexión de abajo a arriba, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahora es completar el tema de enrutamiento. Vamos siendo ordenados para que se conecten los extremos, ¿no? Porque tampoco podría hacer un ping, por ejemplo, a la red o al gateway de La Paz, porque ya puedo llegar a La Paz, al router, ¿no? Pero para este router, y es una red remota, la 107.1. Entonces eso ya involucra hacer mecanismos de enrutamiento. Por ahora, viendo por etapas de facilidad, vamos a ir al router 1 y vamos a trabajar con el RIP, por ejemplo, ¿no? Como hicimos en el demo. Router RIP. Vamos a trabajar con la versión 2, mejor. Y esto va a ser, como bien saben, en RIP ya no es necesario trabajar con las máscaras de cada clase o subclase, va a asumir solo la clase. Voy a publicar la red interna, eso sí, que sería la 107.0. Aunque es clase B, sería 172.17 en realidad, ¿no? Como pueden ver, y eso es lo que se va a aplicar. Y bueno, podemos ser pasivos, también, que es una buena práctica para que esa interfaz no esté recibiendo mensajes. Vemos ahora la configuración con el comando correspondiente para ver si corre algún protocolo o no de enrutamiento. Y vemos que corre RIP en la versión 2 y que está involucrado. Guardamos la configuración, write memory. Nos vamos al router de abajo, que en este caso sería el router de Sucre, teniendo nuestro mapa. Hacemos lo mismo al router RIP. Al ejecutar enter en este comando, ya va a empezar a asociarse los dos routers entre Sucre y Potosí, y pues ya va a haber intercambio de información. Vamos a publicar su red, que es la 172.21.100.0. igual, ¿no? Si no me equivoco, creo que cometimos un error. Ahorita vamos a verificar. Guardamos un error porque esta era la 192. Veamos. Una configuración de enrutamiento. No es la 172, no es la 192. Bueno, ahí tuvimos un error. Vamos a actualizar esa configuración. Lo limpiamos de la configuración. Y lo que vamos a hacer es la 192.168. 107, claro, sí, porque es clase C. Ahora sí. Nos vamos al otro router, router 3. Habilitamos enrutamiento, la versión 2, y tampoco hicimos en Sucre eso, creo. Bueno, .172, 17, 21, perdón, 21.200. Y bueno, guardamos. Si no nos falla la memoria, aquí lo hicimos versión 2.
Guardamos la configuración, revisamos qué versión, de versión 2. Vemos la tabla de enrutamiento, pues con La Paz ya había un intercambio de enrutamiento, como podemos ver en este escenario, ¿no? Entonces tenemos ya aquí la red como tal. Y como pueden ver aquí, dice que a 2 saltos está esta red, que en realidad es parte de la red directamente conectada también, ¿no? Entonces, ¿qué es esta, no? Entonces, a través del router, de arriba por rebote, digamos, está llegando ahí. Para evitar eso y ser más específicos, todos los routers, en este caso los routers de acceso, como en el caso de Sucre y Potosí, que se recomienda, ¿no? Fíjense, estamos hablando del tema de enrutamiento, es quitar la autosumarización. Y lo mismo en el router 3. Con eso va a tener mayor claridad las tablas de enrutamiento en este escenario específicamente. Pero ya podemos hacer pruebas de conectividad, por ejemplo, si vamos ahora a La Paz y desde La Paz intentamos hacer un pin, por ejemplo, a la red 172.21.200.1, que está representada por la loopback, hay conectividad, ¿no? Y aquí vemos la tabla de enrutamiento. Y ahí está la tabla de enrutamiento como tal, que luego se va a actualizar, ¿no? Por aquí, fíjense, es un problema con el tema de RIP, ¿no? Dice que para llegar a esta red hay 2 alternativas, por la cero a través de este o este, ¿no? Entonces ahí se puede generar un problema. Es por el tema de la autosumarización, ¿no? Que luego se va a actualizar esta red. Pero ya está, como hemos puesto, fíjense, ya tenemos un salto. Y lo mismo si vamos al router 2, obviamente como es un enrutamiento basado en tiempo con RIP, esa actualización que se ha hecho se va a tardar, ¿no? Como aquí ya está pasando, ¿no? Ya se ha actualizado a 2 saltos, dice. Bien, entonces funciona Frame Relay. ¿Cómo podemos verificar ahora con comandos de Frame Relay? Sobre Frame Relay, por ejemplo, lo primero que hay que hacer es ver los PVCs y a través de qué DLSI se está trabajando y si está activo o no el circuito, ¿no? Que es la 202. ¿Qué más podemos hacer? Podemos ver si estamos, con qué tipo de mapeo estamos trabajando. En este caso dinámico, y significa que el ARP inverso está trabajando relacionando este con este. ¿Y qué es este IP? Es el IP del siguiente salto, de La Paz, ¿sí? Y tenemos varias opciones para ir haciendo diagnóstico en este tema, ¿no? Este comando específicamente es para el tema del switch, o el router cuando trabaja como switch como tal. Y bueno, finalmente el tercer comando importante es el LMI, para ver qué tipo de LMI estamos utilizando, ¿ya? Pero ahora, ¿qué nos falta para dar o terminar la topología y con funcionalidad? Aquí tenemos ya una logback. Perfecto. Lo que podemos hacer, por ejemplo, aquí, solo inicialmente para el tema de Sucre, ¿sí? Por ejemplo, es conectar uno de estos hosts. Este host, que básicamente es un mini Linux para hacer este tipo de pruebas de conectividad. No consume mucho proceso y nos sirve para el caso, ¿no? Entonces voy a conectar esto. ¿Sí? Perdón, esta es una nube. Vamos a eliminar este. Disculpe, es este, el equipito preparado, el mini Linux. Y ahora sí. ¿A qué? A la fase 00 que hemos preparado. Entonces tenemos la segunda IP utilizable. Entramos igual, hay que encender el equipito, porque es un equipo, es un mini Linux. ¿Sí? Voy a ir a su consola, que es una consola bien limitada. Voy a modificar su apariencia para que lo veamos.
Y con signo de interrogación nos muestra los comandos básicos. Por ejemplo, el comando show IP es un comando básico que te muestra que IP tiene, esos son los IPs que tiene, no tiene IP. Quiero modificar su IP o quiero dar IP, tengo que hacer todo por consola. El comando es IP. Entonces pongo IP, no sé qué argumentos, signo de interrogación, te muestra los argumentos, incluso te muestra un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahí? Ponerle, por ejemplo, IP 172.21.100.2, digamos. Y fíjense en el ejemplo, me pide el formato prefijo, ponemos 24 y atrás la gateway asociada. Enter. Se está configurando, verificando que no exista duplicidad de IPs. Ponemos show IP y tenemos la IP asignada. Entonces desde aquí podemos hacer un ping a la gateway, que sería este router conectado, y nos responde. Podemos hacer un ping hasta Potosí de Sucre, por ejemplo, ¿sí? Si todo está bien, el tema de enrutamiento, por ejemplo, ¿sí? De la 172.21.100.1, que eso era la loopback, ¿no? De este lado, ¿sí? Y llegamos. Perdón, la 200, ¿no? Que es la 200. ¿Cómo verificamos por dónde está yendo? El comando, sabes que es un tracer o tracer root, en este caso en este equipo, en este pequeño sistema, es tracer simplemente, para justamente los saltos. Y hacemos 172.21 y nos muestra los saltos. Justamente dice que va hasta el gateway, luego el que va en La Paz, por el circuito aquí, porque no hay un circuito aquí, ¿no? Sino va a La Paz y de La Paz se deriva aquí. Y ese es el circuito que está usando. Bueno, ¿qué más podemos hacer para darle más vida, digamos? Por ejemplo, en vez de poner aquí, ahora sí yo tengo ya armado un servidor aquí, en vez de poner una de estas o una loopback, voy a conectar un servidor virtualizado, ¿sí? Entonces voy a hacer el cableado del servidor virtualizado con la Ethernet que tiene ya configurada ya previamente, en este caso a mi red como tal, y voy a encender el servidor. Entonces, ¿qué va a pasar? Literalmente, pues el equipo se va a encender y como está virtualizado va a ejecutar la máquina virtual en la herramienta de virtualización correspondiente, en este caso VMware Workstation. Está booteando la máquina virtual y hay que trabajar con la máquina virtual para darle sus IPs, los servicios y lo demás. Y entonces es un Ubuntu al cual le voy a dar un IP temporalmente, pero también necesita su gateway para que se comunique a la nube de enrutamiento. Sí, entonces, pero bajo este escenario, ¿no? Bajo este diseño. Entonces, esta red que se había diseñado aquí es esta, y voy a asumir que es la segunda IP utilizable que está conectada en esta interfaz. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, entonces ahora vamos a autentificarnos ya en la máquina virtual. Con el usuario correspondiente. Estamos en el equipo, vemos su configuración, no tenemos ninguna configuración asignada, podemos hacerlo de forma estática, ya saben, con los archivos correspondientes. Vamos a usar una configuración temporal utilizando la interfaz que tenemos en el equipo, en este caso es esta. La IP va a ser la 192.168. En el diseño tenemos la 107.0/24, 107.0, entonces va a ser, por ejemplo, esta es la 2, en la gateway va a ser la primera, con la máscara 255, 255, 255.0, y levantamos la interfaz. Pero no basta con poner IP, necesitamos ponerle gateway. Entonces, para poner el gateway temporalmente, por ejemplo, el comando que se utiliza es este. Default gateway, y la gateway, la que se ha diseñado o la que se ha configurado en el router, que sería esta. Verificamos la tabla de enrutamiento,
Está bien. Verificamos conectividad. Bueno, antes vemos la IP que se ha asignado. Está la IP 2. Hacemos un testeo, ¿sí? En este caso al gateway primero, antes de nada. Llegamos al gateway. Ahora vamos a hacer una prueba, por ejemplo, a una de las máquinas de los departamentos. Por ejemplo, al gateway de Potosí. Llegamos. Luego al de Sucre. Y al equipo de Sucre, ¿no? Que nos responde también. Podemos hacer el tracer también. Tal vez veamos a Potosí. Bueno, aquí instalar este programa. Vamos a ver, si no me equivoco, entonces en Linux es tracer root. Bueno, me pide que instale la herramienta. Bueno, es la idea, ¿sí? Pero ya tenemos configurada. Nuevamente hacemos el ping al gateway. El gateway era la 192, 168, perdón, 17.1, o no me estoy, 107.1. Bueno, continuamos trabajando para darle más vida. Tenemos conectividad, pero ahora queremos ver tal vez qué servicio tiene corriendo. Esta herramienta es para hacer pruebas simplemente de conectividad, no tiene utilitarios para eso. Necesitaría otra máquina, ¿no? Entonces voy a conectar a una máquina cliente que está virtualizando un sistema operativo como este, en el cual le voy a configurar en esta red y pues ya puedo usar el sistema operativo como tal. Bueno, aprovechando la topología, voy a conectar un switch Ethernet o un hub, como quieran, ¿sí? Dependiendo de qué es lo que están haciendo en su diseño, para integrar esto, ¿no? Entonces esto lo voy a conectar lo voy a recablear. Esto lo voy a conectar a mi switch. Y esto al switch. Y el switch al equipo, ¿no? Entonces, probamos la conectividad, vamos a la PC1, volvemos a verificar su configuración, show IP, hacemos un ping al gateway a través, en este caso, de la capa del switch. Que debería responder. Vamos al router 2 a ver qué ha pasado. Debería haber conectividad. Bueno, es un tema de switch. Voy a cambiar de dispositivo para facilidad.
deberíamos poder llegar al gateway. Bueno, esto lo podemos dejar pendiente ahora. Y terminamos el demo con... Simplemente vamos a cambiar de host, ¿no? Ya. Entonces vamos a encender ahora este equipo. De la misma manera, la instancia de la máquina virtual va a ser arrancada con el sistema operativo correspondiente. Y hay que proceder a hacer la configuración del equipo, ¿no? La configuración de red. Este está conectado en su BBNet 2 en modo privado, que es lo más recomendable. Para preparar ante las máquinas virtuales que estén conectadas en modo privado para que no tengan problema con conflictos de IPs con la máquina anfitrión, por ejemplo. Bien. Aquí tenemos un pequeño sistema Windows. Es bastante liviano, por eso usamos este. Vamos a modificar su configuración de red, que va a ser el cliente para la zona de Potosí. Y vamos a darle un tiempo que reaccione el sistema. Está booteando. Bien, continuando, ahora ya tiene su tiempo para bootear. Vamos a ir a hacer la configuración de red de este sistema operativo con los parámetros necesarios. Le ponemos una IP estática en la red que estamos trabajando, que es para Sucre. Le pongamos la tercera IP utilizable, que estamos trabajando con la red máscara barra 24. La gateway, que es la primera IP en nuestro caso. Aplicamos la configuración y luego vamos a verificar y hacemos pruebas de conectividad al router primero. Entonces hacemos ipconfig, veamos el reporte de la configuración que despliega esta configuración. Está como se ha planificado. Hacemos un ping a la IP de la interfaz, nos responde bien, y al gateway. Llegamos al gateway, ¿no? Entonces podemos usar del servicio. Por ejemplo, podemos un ping al Linux, no al servidor Linux, que estaba con la 192.168.107.3. Entonces está bien todo eso, va a responder la red, ¿no? Bien, vamos a ver cuál es el problema. Llegamos al gateway. Entonces el problema debe ser tal vez en la configuración temporal que se hizo en el Linux, ¿no? .107.1 está bien. ¿Qué IP le hemos puesto? Tal vez es otra. Ah, es la 2, ¿no? No es la 3. Y si llegamos, ¿no? Entonces, como ya tenemos dos sistemas operativos con interfaz, por ejemplo, podemos abrir un navegador. Si en ese equipo está corriendo algún servicio, por ejemplo el servicio de página, podemos ver la página, ¿no? 192, 168, 107.2.
¿no? Entonces ya tenemos ahí la página corriendo del servidor remoto, que es este pequeño mensaje. Y eso lo podemos comprobar, ¿no? En el localhost, por ejemplo, podemos usar una herramienta que se llama Links, que es una herramienta para hacer testeo local de páginas, y va a cargar nuestra página. Nos pide una dirección IP, en este caso le ponemos la dirección IP local. Y pues despega el contenido de la página como tal, como pueden ver. Hola mundo del sysadmin, dice. Que es la página que estamos viendo a través del navegador, que nuestro diseño como tal pues es a partir de esto a esto. Entonces ya tenemos la red funcional. Bueno, hay que tener siempre un poco de paciencia en GNS3 y tener escenarios donde ya sabemos que funcionan bien para probarlos, ¿no? Entonces tenemos aquí un pequeño demo de configuración con FriendRunner. ¿Qué es lo que tocarías, no? Optimizar tal vez con otro protocolo de enrutamiento, crear su interfaz, mucho depende del escenario y el caso de estudio, ¿no? Muchas gracias por su atención.